En este programa, que va a ser muy cargado, vamos a hablar un poco de lo que hemos perdido los argentinos a través de estas malas políticas de décadas y en particular agudizadas en estos últimos casi 4 años de gobierno kirchnerista, donde antes viajábamos, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, los que peinan cana seguramente se acordarán del famoso DM2 en la primer etapa, digamos, del kirchnerismo, perdón, del menemismo. Cuando viajar a Miami era nada, un paseíto ahí nomás, sencillo para mucha gente. Pobre siempre hubo en la Argentina, no en la cantidad que ahora, por cierto, y eso duele. Bueno, íbamos y el DM2, y no hace mucho tampoco, íbamos a Chile y comprábamos televisores, comprábamos cualquier tipo de electrodoméstico y hasta ropas y un montón de cuestiones, porque nuestra moneda valía y valía mucho. Bueno, hoy no pasa eso, hoy la situación es al revés y por eso Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, adoptó algunas medidas no restrictivas, no se prohíbe, no es como acá, si la cosa no funciona, lo que hago te prohíbo todo. No prohibió, lo que hizo fue incentivar la compra local a través de una serie de medidas que ya le vamos a contar. Ya saben todos ustedes que Mansur se bajó de la categoría en un acto que él pretende, una actitud, diría yo, que él pretende que sea heroica. En realidad le salió mal la picardía. Ya vamos a hablar de ese tema también, al que se plegó también Cristina Fernández de Kirchner ahora. Claro, se habían expresado todos respecto de la Corte Suprema de Justicia y ella no podía quedarse atrás cuando manda a todo su rebaño a que lo haga y tiene que demostrar que ella, siendo la jefa, tiene que hostigar, con mentiras siempre, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia, en la figura del presidente en particular, de Rosati, el santafesino Rosati. Vamos a hablar también un poquitito, les voy a contar las jubilaciones, en qué van a quedar a partir de ahora, de la ley vigente y a partir del mes de junio. También les voy a contar, o le voy a pedir al presidente que por favor no hable más, porque cada vez que habla, la verdad, embarra mucho la cuestión. Habló de la inflación que vamos a conocer, no sé si en nuestro programa hoy, posiblemente no, porque eso se da a partir de las 16 horas, el INDEC informa, pero como lo venimos diciendo, ¿no?, está más cerca del 8 que del 7%. Y por otra parte, lo que quiero decirles también es que ese es el promedio que saca el INDEC, pero en materia de alimentos, dependiendo la región, y también lo hace por región el INDEC, bueno, ¿qué le voy a decir si ustedes lo saben mejor que yo? Yo creo que en alimentos ha superado el 12, el 13 y en algunos lugares el 15%. De eso habló Fernández y si me da el tiempo voy a dar mi opinión respecto a lo que dice, no porque no se hace cargo, la verdad está dibujado. Y la verdad que si no hablara es mucho mejor para el país y fundamentalmente porque en otros países cuando lo escuchan dirán, ¿este de dónde salió? Pero bueno, nada. Mi editorial de hoy en realidad tiene que ver con la inexplicable tolerancia que tenemos nosotros los argentinos con los incompetentes. Y esto nos lleva un poco a veces que hay de todo, ¿no? Hay nepotismo, hay favores que devolver a la militancia, pero siempre a la incompetencia, ¿no? Es inexplicable que sigamos tolerando esto. Un desgastado y recurrente debate sobre las nuevas versiones del nepotismo, bueno, volvió al ruedo y va a volver al ruedo de manera permanente, porque volvemos a incurrir siempre en el mismo problema, en el mismo error. Aquella vieja costumbre de la política de contratar familiares en cargos estatales permanece totalmente intacta y no decimos nada. Es evidente que esta inextinguible impronta de los dirigentes clásicos
goza de muy poca transparencia, especialmente cuando se lo oculta deliberadamente y se esmeran en que nadie lo divulgue demasiado, que pase por ahí desapercibido. Y por ahí aparece siempre algún periodista o alguien que confía en algún periodista y le cuenta, mirá, acá está pasando esto. Y ahí sí, lamentablemente para ellos sale a la luz y afortunadamente para nosotros, para los ciudadanos. Puede ser una decisión éticamente cuestionable, sobre todo cuando se sabe que en ciertas posiciones existen personas más preparadas para poder cubrir esos puestos que requieren de un cúmulo de conocimientos técnicos. Bueno, tenemos los ejemplos, ¿no? Digo, un canciller anterior y un canciller actual que no hablan idiomas, por ejemplo, que no saben de comercio exterior, absolutamente nada. En realidad todo eso nos lleva al lugar en que estamos, ¿no? Este esquema tradicional no solo sigue su curso de rutina, sino que ahora se ha perfeccionado apelando a nuevos ardides, mucho más ocurrentes, por cierto, más mafiosos también, que le permitieron ampliar su campo de acción hasta límites que son realmente insospechados. Para los lugares electivos ya se ha constituido en una infame costumbre postular a quienes llevan el mismo apellido de quien circunstancialmente estaría impedido normativamente de aspirar a un nuevo mandato. A algunos les importa un rábano el tema, ¿no? Tenemos ahí los ejemplos de Tucumán y de San Juan recientes. Hijos, hermanos, primos y hasta padres son una opción para esta maniobra indecente. Con mucho mayor cinismo y sin pudor de ninguna naturaleza se utilizan espacios femeninos para proponer a esposas, esto de la famosa ley de cupo, ¿se acuerdan? Para tratar de proponer a esposas, hermanas, primas, madres, hijas, hasta las amantes también, para colarse en ese indignante cupo de género disfrazado de conquista social. El enfoque de la discusión ha sido hasta ahora alevosamente sesgado. Unos y otros han intentado generar un clima muy particular llevando agua para su molino y utilizando esta controversia con un sentido demagógico. La aportación de un apellido no es necesariamente un ingrediente negativo, digámoslo. En ciertas tareas específicas de extrema confianza hasta podría ser considerado como un meritorio atributo de valor nada despreciable. Lo absolutamente llamativo en esta polémica, tan escandalosa como hipócrita, es que se ha decidido ignorar sin decoro alguno el verdadero meollo de la cuestión, ese que realmente impacta en todos nosotros, en los ciudadanos. El punto central cíclicamente desdeñado es la ineficiencia intrínseca del Estado en todas sus formas. Me refiero a los tres poderes, la indisimulable incapacidad de sus miembros para resolver asuntos y su inercia dilapidadora. Esa es la verdadera tragedia. Nadie, absolutamente nadie parece estar dispuesto a cuestionar la eterna discrecionalidad política para designar a sus integrantes de todos los niveles, ni tampoco a revisar la patética dinámica usada para seleccionar a los funcionarios de mayor rango. Voy a citar por caso, en AISA, Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima, una empresa importantísima que requiere de conocimientos hídricos, sobre todo, bueno, allí está Malena Galmarini, la esposa del actual ministro de Economía, Sergio Massa. No es el único caso, es el que me acuerdo en este momento para mencionarlo. No es nada personal contra estas dos, este matrimonio. Algo por el estilo pasó con Tombolini, que fue un escandalete hace 15 días atrás, el secretario de Comercio Interior y Exterior, que puso a su mujer
desde enero la nombró, no se sabe ni siquiera para qué. Hay alguna sospecha que es para recibir cometas, ¿no? Bueno, son sospechas. Lo cierto es que los mecanismos arbitrarios solo alimentan la inagotable inoperancia, generan requisitos por donde se desliza irremediablemente la corrupción. Se escurre el favoritismo partidario y la mediocridad le gana a la excelencia. Y ahí está el meollo de la cuestión. Mientras las instituciones sirven de aguantadero, esto es lo que está pasando. Sabemos de muchos que necesitan fueros y se esconden precisamente detrás de las instituciones. No sería demasiado sofisticado intentar una deseable jerarquización de la gestión de los servidores públicos, sometiéndolos por lo menos a exigentes concursos y exámenes de calidad en los que demuestren su talento para la labor que tienen que desarrollar. ¿Cuál es el problema? Bueno, los gremios se oponen a eso, obviamente, porque les sirve todo. Y después lo quieren pasar a planta permanente, porque eso significa también recaudación y más recaudación, y seguir enriqueciéndose ellos, la dirigencia gremial en particular, a costa de los que dicen defender. Y los que dicen defender lo aceptan porque entraron por la ventana, no entraron por la puerta a través de un examen, como sucedería en cualquier país honesto, deseable, para nosotros, pero imposible de practicar, ¿no? Digo, no hay manera de revertir esto, pareciera que a nadie le importa. A la ya objetable potestad de los políticos para proclamar funcionarios, se agrega una inescrupulosa tendencia a hacerlo sin el criterio suficiente, porque ya que vas a poner a alguien, poné lo que sea capaz y en el lugar donde sea idóneo. Mucho más preocupante es aún cuando se trata de sus colaboradores, así se dice, Norberto, más cercanos y de esos que tendrán la mayor de las responsabilidades. Por caso, ser un legislador, por caso, estar al frente de un organismo de orden técnico. Bueno, mucho más preocupante es exactamente ese tipo de situación. La inmensa mayoría de los funcionarios han sido elegidos unilateralmente por el poderoso de turno, sin sensatez, método profesional alguno tampoco, ni la necesidad de alcanzar un estándar mínimo para el cumplimiento de ese cometido. Y eso tanto en el Estado nacional como en los provinciales o en los municipales. Esto sucede en todos los organismos. Total, el que lo comanda no arriesga su capital, no arriesga sus dineros, se paga con lo nuestro, con el fruto de los aportes de quienes producimos día a día. Así las cosas, los resultados de este desordenado proceso son totalmente predecibles. Y si son predecibles, ¿por qué no tomamos nosotros el toro por las astas? Un grupo de personas con escasa preparación, que nunca trabajó en equipo, con conocimientos difusos e incompletos. A veces, miren, ¿recuerdan ustedes el caso de nombramientos que se habían hecho en la anterior gobernación de la provincia de Buenos Aires, anterior al 2015, cuando era presidente Cristina Fernández de Kirchner, que se habían nombrado una enorme cantidad de maestros suplentes que no tenían el título? O sea, no estaban capacitados para dar clase. Claro, eran suplentes, pero tengamos en cuenta que también en la docencia a veces se hace la industria del certificado médico, ¿no? Y en algún momento esos tipos iban a estar al frente de un aula, educando a nuestros jóvenes. Digo, son gente con escasa preparación. Insisto que si no trabajaron jamás en equipo, si nunca estuvieron en ninguna función idónea al cargo que se le está poniendo, bueno, nada se puede lograr.
Miren, este combo que no tiene justificación alguna, que ninguna persona de bien podría defender sin ponerse al menos un poco colorado, permanece indemne sin que nadie proponga abordar una urgente reforma profunda que modifique este rumbo. No es difícil. Simplemente un examen de ingreso, como se hace en el sector privado, un currículum, como se hace en el sector privado. No se puede esperar que la clase política lidere esas imprescindibles transformaciones, porque claro, les cabe las generales de la ley, todos lo hacen. Son ellos los principales beneficiarios de este enorme desmadre. Es ese caos el que los habilita sin restricciones para hacer lo que sea necesario y acomodar a sus alfiles sin pasar por ningún tipo de filtro. Por eso es muy difícil comprender desde la racionalidad la actitud ciudadana de crisparse ante la designación de algunos parientes de ciertos políticos mientras se pasa por alto la inmensa cantidad de inútiles que pululan en todas las jurisdicciones de la administración estatal, hoy además recargada en exceso. Todo lo que impacta en nuestros bolsillos, todo lo que hace que cada día se deban generar más y más impuestos. La sociedad se ofende por lo que parece burdo, pero admite livianamente que miles de agentes públicos trabajen a desgano, sin compromiso alguno, abusando de ventajas que una mañana alguna maraña de leyes ridículas le permitieron que eso fuera posible. Hasta que la gente no comprenda la verdadera gravedad del asunto, el impacto que tiene en sus vidas esta perversa maquinaria y los pésimos servicios que recibe del Estado como supuesta contraprestación a los abultados e impagables impuestos que abona, bueno, nada bueno puede llegar a suceder. Todo seguirá igual, porque se repite la misma fórmula años tras años y con todos los gobiernos de cualquier color político. El primer paso, yo creo que consiste en dejar de naturalizar lo inadmisible. No se puede soportar con tanto desdén la interminable lista de situaciones inaceptables con las que convive. Hasta que eso no ocurra, insisto, todo va a seguir igual. Reaccionar desmesuradamente ante la presunta inmoralidad que se deriva de la presencia de familiares y amigotes o militantes de cuarta en los gabinetes políticos, mientras se acepta mensualmente que una abrumadora mayoría de empleados estatales estafen a la comunidad a mansalva, no parece una postura demasiado inteligente. Si la gente se siente insultada por los políticos que promueven parientes para ocupar puestos públicos y al mismo tiempo no tiene la decisión de ser más vehemente para exigir mayores niveles de competencia y eficiencia a los estatales, bueno, seguirá cayendo en la trampa de minimizar lo importante. Se puede entender que ciertas determinaciones políticas incomodan a la sociedad y que sean asumidas como una falta de respeto, pero resulta muy difícil comprender la inexplicable tolerancia con los incompetentes. Hay que bajar el gasto público ineficiente. Esta es una buena oportunidad para hacerlo cuando el país está precisamente en llamas, cuando estamos prácticamente quebrados. El gobierno dice que bajó el desempleo, miente una vez más. Es que incorporó y lo seguirá haciendo hasta el final de su mandato, o por lo menos hasta el momento de las elecciones, una enorme cantidad de nombramientos al sector público. Sueldos improductivos que generan solamente más impuestos y más déficit en el Estado. No se puede gastar más de lo que ingresa. No pueden los organismos estatales ser una bolsa de empleo sin filtros ni necesidad.
entre otras cosas, porque eso lo pagamos todos, al menos los que trabajamos y trabajamos en serio.